Vamos a conversar de inmediato con Ángel Alvarado, es integrante, ¿no?, de la Comisión de Finanzas y Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional. Bueno, muchos temas. Bienvenido, Ángel. Muchas gracias, Carlos. Muchos temas en la agenda. Siempre tenemos un seguimiento de lo que informa de manera constante la Comisión de Finanzas, haciendo bueno, revelando cifras incluso de la inflación y realizando algunas proyecciones. Pero si vamos al nivel macro, ¿no?, el nivel de la economía como tal, a pesar de los anuncios, a pesar del discurso oficial, a pesar de los pronósticos que se hacen, oye, la situación sigue igual y para muchos incluso peor. Sin duda alguna. Bueno, muchas gracias por la invitación. Un saludo a nuestro pueblo de Petare y todo el pueblo que nos está escuchando en este momento. Bueno, pasó una situación antier bien mala, ¿no?, con el desbordamiento del Guaire en la línea allí, y bueno, por las terribles lluvias que cayeron en las últimas 48 horas. Y en Macaracuay también, en Sí. la California. Así que estamos muy atentos a nuestro pueblo y todo lo que está pasando allí. Caracas fue maquillada en todos sus aspectos, pero parece que no se le hizo mantenimiento al drenaje, a la infraestructura real, y ahora pues hay una situación de riesgo bien importante. Hay que estar completamente atento a lo que está pasando, especialmente en esa zona de la línea Jovi-Tamaca, en Petare, que es el final del río Guaire. Bueno, bien, volviendo al tema económico, ¿no? Los últimos 2 meses, agosto, septiembre, después de los anuncios, incluso los precios se han multiplicado por 10. Eso es lo que está ocurriendo en la calle. Por 10. Por 10, por factor de 10. Es decir, ya se le quitó un cero, se le quitaron 5 ceros a los precios y ya se le salió una rueda a la carreta. Pues no, ya tenemos un nuevo cero en estos meses de agosto, septiembre, y la previsión para el último trimestre del año es que vamos a seguir agregándole ceros por la velocidad a la cual están subiendo los precios. Las medidas económicas no mejoraron para nada el tema de la hiperinflación, que es el tema más importante en este momento de los venezolanos. Y bueno, evidentemente esto configura una inflación diaria de 4%. ¿Esto qué implica? Bueno, esto implica que el tipo de cambio también se va a empezar a devaluar. El gobierno durante muchos años presumió o decía que la causante de la inflación era el tipo de cambio. Durante 2 meses el tipo de cambio se mantuvo relativamente estable y los precios siguieron subiendo. Bueno, en este momento el tipo de cambio está subiendo y los precios siguen subiendo, y la expectativa pues es que ya tenemos un tipo de cambio que es 3 veces más el tipo de cambio oficial. Y esto nuevamente empieza a generar una situación de inflación aún más rápida, aún más acelerada, en la cual vemos pues que el gobierno no tiene ninguna capacidad para enfrentar a este problema. Todas las medidas que se hicieron, el anclaje al petro. Eso es una cosa de las más confusas, Ángel. El anclaje al petro, el pago de utilidades, aguinaldos en anclaje al petro. ¿Qué significa eso para una persona, un empleado público que va a cobrar sus utilidades de fin de año, que debe estar próximos esta misma semana quizá? ¿Qué significa que le anclen ese dinero producto de su trabajo al petro? Mira, es una cosa bien interesante, ¿no? Tú sabes que yo siempre explico esto de la siguiente manera. El chavo, cuando llega a la vecindad, en un momento entra a la vecindad y empieza a perseguir un insecto que se llama la churrumina. Y la chilindrina le dice, ¿y ese insecto dónde está? Y el chavo dice, bueno, ese insecto solo existe en mi mente. Igual pasa con el petro. El petro solo existe en la mente del presidente, pero en la realidad, en las cuentas, en los métodos de pago, en la calle, no hay ninguna manera de pagar con petro. Entonces eso es una ficción que está allí, que además no ha impedido que se evalúe la moneda, que no ha impedido que se devalúe el salario del trabajador. Fíjate lo siguiente, yo calculo todos los lunes la cesta Petare, que es una cesta de 8 bienes y servicios que consume el petareño típico en los mercados populares de Petare. Bueno, esa cesta Petare, ya que tiene huevo, que tiene carne, que tiene azúcar, que tiene, bueno, Pero café, se consigue. lo que se consigue, ya cuesta 2.500 bolívares soberanos. Y el salario mínimo es 1.800. 1.800 bolívares en este momento no alcanza para que una persona pueda comer ni siquiera una semana. Entonces ese anclaje supuesto a una moneda ficticia no ha servido para detener el aumento de los precios. Y en este sentido nosotros tenemos que insistir una vez más que el Ejecutivo Nacional no sabe lo que está haciendo, no tiene capacidad de resolver la crisis y bueno, lo que nosotros creemos es que debería apartarse, dejar espacio a los que saben para resolver la crisis tremenda que tenemos los venezolanos, porque el que está sufriendo las consecuencias de estas medidas que no funcionan es el pueblo venezolano con el hambre. Ahora, Ángel, al final de cuentas, mucha gente se pregunta, bueno, esto no tiene límites. O sea, un país nunca va a caer al piso, nunca va a caer al suelo, porque siempre se queda como flotando, aun cuando le esté pasando muy mal. Bueno, tu pregunta es bien interesante, ¿no? Venezuela es en este momento la peor hiperinflación de la historia medida durante 12 meses. Cuando tomas la foto completa de 12 meses, ya la inflación en Venezuela tiene 12 meses y el Ejecutivo sigue sin reconocer el problema.
es la peor inflación de la historia. Entonces, yo creo que nosotros estamos ya llegando a una situación, estamos en una situación límite, es una situación extrema en la cual se configuran dos cosas a la vez. Por un lado, una hiperinflación de 500.000% anual, Hasta de variación ahora, ¿no? interanual, que ¿O va a vamos rumbo al finalizarse? millón, vamos rumbo al millón. Yo estimo que para el mes de octubre ya la inflación supere el 1.000.000% interanual, es decir, medida octubre contra octubre del año 2018 contra el 17. Pero es que además esa hiperinflación tiene aparejada algo adicional, que es un colapso de la economía de 50%, que solo se ha visto en países en guerras civiles o en el colapso de la Unión Soviética. Venezuela tiene el típico caso de colapso de la Unión Soviética, de que vivió Georgia, que vivió Tayikistán, que vivió pues, Azerbaiyán, este tipo de países que una economía socialista que destruye las libertades, que destruye la Absolutamente propiedad centralizada. centralizada, colectivizada, en la cual la gente empieza a pasar hambre, los niños se desmayan en las escuelas, como ocurrió en Rusia en los años 90. Todo esto ocurrió en los años 90, termina en una hiperinflación. Y ese final, ese colapso, lleva a un cambio político normalmente, porque esta situación es insoportable, es inaguantable, y ya el venezolano no puede seguir cargando con los costos de estos ajustes económicos. Le subieron los impuestos a los venezolanos, le subieron el dólar a los venezolanos, le subieron los precios, las tarifas del transporte público. ¿Quién va a ser el agente que va a motorizar? ¿Cuál va a ser el elemento que va a estimular y va a impulsar ese proceso que tú visualizas? Ese proceso de cambio, ¿no? Bueno, al final Porque aquí, estamos, de acuerdo a lo que señalas, llegando al límite. sí, al final aquí lo que se trata es de devolver la soberanía al pueblo. El pueblo es el que tiene que tener la última palabra, y nuestra lucha, que hemos venido librando desde la unidad y de Primera Justicia, es devolver la soberanía al pueblo. Al pueblo se le quitó la soberanía y no se le consultó nuevamente sobre el destino, sobre su propio destino y su propio autogobierno. Y nuestra lucha es por devolverle esa soberanía al pueblo y que sea el pueblo el que decida qué país quiere, qué futuro quiere y cómo quiere construir ese futuro. Bueno, vamos a hacer una pausa, Ángel, y recorremos enseguida para continuar conversando con Ángel Alvarado, quien es integrante de la Comisión de Finanzas y Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional. Bien, seguimos con Ángel Alvarado, integrante de la Comisión de Finanzas y Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional. Bueno, hablábamos de la economía, en fin, Ángel, en el segmento anterior, y bueno, tú piensas que vamos llegando a un límite y que en algún momento la gente no va a poder resistir la situación, la hiperinflación desatada, y muchos se preguntan, bueno, ¿de qué va a comer la gente? Otros dicen, pero la gente no tiene que comer y se marcha de Venezuela y cruza la frontera por cualquiera de los países, en fin. Sí, bueno, tenemos una crisis de refugiados, evidentemente. Hay una medición muy buena que es el Facebook. Personas que se registraron en Venezuela en Facebook y ahora abren el Facebook en otro país. Es una medición exacta de cuánta gente se ha ido de Venezuela y la estimación es que se puede haber ido unos 5 millones de venezolanos. ¿Tanto así? Sí, 3 millones de usuarios. ¿En cuánto tiempo? Bueno, en los últimos 5 años aproximadamente. Estamos hablando de que en los últimos 2 años... Básicamente en el gobierno de Maduro. Básicamente en el gobierno de Maduro, en el cual la economía está Lo cual colapsando. no quiere decir que en el anterior no se iban, también Exacto, se iban. pero masivamente estamos hablando Sí. de los que recorren las fronteras, los que están en Perú. Estos días tenemos a la actriz Angelina Jolie en Perú Sí. viendo a los venezolanos. En fin, esto es Colombia, una... Ecuador, Chile, Argentina, Uruguay también, Brasil también, por todos Centroamérica, lados, por todos lados. México. Muy triste, porque los venezolanos la última vez que cruzamos los Andes fue para liberar a los países del cono sur. Y en este momento los venezolanos cruzan los Andes cabizbajos, pero cuando tú vas a esas regiones, tú ves la gente cabizbaja, triste, ¿no? Bueno, en definitiva, lo que estamos diciendo es que muchos venezolanos han tenido que huir de una emergencia humanitaria compleja. Porque evidentemente lo que vive Venezuela no es simplemente una inflación o una caída del PIB como puede ocurrir en otro país. Estamos configurándose una crisis humanitaria, una emergencia humanitaria, en la cual niños mueren de hambre por falta de medicinas, donde tenemos adultos, personas que mueren por enfermedades curables, o sea, por enfermedades que no se debieron haber resultado en ningún momento. Y es lamentable cómo la ayuda humanitaria que ha ofrecido la Unión Europea, los países del Grupo de Lima, siguen cerradas las fronteras. Aquí en Venezuela se debió haber abierto hace mucho tiempo las fronteras para recibir toda esa ayuda humanitaria. Y en este sentido, pues nosotros en Petare hemos desarrollado un programa que se llama Alimenta la Solidaridad, en la cual estamos alimentando a más de 1.300 niños diariamente que están en situación de desnutrición. Si no se hubiesen estado nutriendo esos niños a través de este programa, algo
que debió haber ocurrido por los canales regulares, que debió haber ocurrido por el desempeño propio de la economía, pero dada la omisión y las acciones del gobierno que han generado esta crisis, bueno, han tenido que configurarse esta serie de iniciativas que ya en Venezuela, la Red Alimenta la Solidaridad, no solo Petare, sino a nivel nacional, estamos alimentando a 6.000 niños, estamos hablando del 1% de los niños desnutridos del país, esto completamente privado, sin apoyo de ningún gobierno, de ninguna organización, y esto muestra lo que es capaz de hacer el venezolano en estos momentos tan difíciles, de crisis tan grande, que estamos viviendo todos en el país. Regresemos a ese tema económico y particularmente cambiario, porque fíjate tú lo que ocurre, como señalas, se ha desvalorizado, digamos, lo que es el costo real o el monto real de la moneda venezolana. Ya los 1.800 bolívares soberanos fueron superados por la realidad hiperinflacionaria. ¿Hasta dónde puede aguantar la gente? ¿Qué salida tiene el gobierno? A partir de enero o este mismo año tomar alguna decisión, volver a reajustar el salario mínimo. ¿Qué salidas hay? Porque si no te alcanza, porque la hiperinflación no se detiene, ¿qué se puede hacer? Sí, bueno, hay como dos... Seguir anclado al petro, transformar al petro en una moneda tangible con un valor real diferente. Le va a pasar lo mismo que al bolívar, porque los fundamentos de la economía impiden que el petro o el bolívar sea una moneda que funcione en Venezuela. Aquí hay que reactivar la economía, hay que poner a funcionar la economía, hay que generar trabajo a la gente, hay que poner a la gente a trabajar, darle oportunidades a la gente. Y en este sentido son dos cosas muy importantes. En primer lugar, en Venezuela hay que restablecer los derechos económicos, los derechos de propiedad, restablecer las libertades, darle pues oportunidad a la gente y que la gente misma con su trabajo, con su esfuerzo, poco a poco ponga a crecer la economía y con su esfuerzo pueda llevar comida a su casa. Es decir, en Venezuela hay que sustituir los 6 millones de bolsas CLAP por 6 millones de empleos de calidad. Y esto es algo fundamental. Pero para eso hace falta restablecer derechos económicos, cambiar el modelo económico que en este momento impera, que es un modelo socialista, expropiador, controlador, por una economía abierta, una economía libre, una economía de empresa, una economía donde se promueve la empresa privada, el emprendimiento y la innovación. Es una cosa fundamental para reactivar nuestra economía. Y en segundo lugar, es muy importante que Venezuela empiece a producir petróleo. Venezuela es un país que está produciendo 1.100.000 barriles de petróleo diario, cuando debería estar produciendo 3,5 millones, 5 millones o 10 millones de barriles, porque Venezuela es el país con las reservas petroleras más grandes del mundo. Ahora, el modelo de gestión socialista que está implementado en la industria petrolera no genera confianza, encarcela directivos, persigue a los gerentes de Chevron, por ejemplo, que los meten presos porque no firman un convenio, una licitación que tenía vicio de corrupción. En fin, pues, ¿no? Estos dos elementos son fundamentales, restablecer derechos de propiedad y poner a producir la industria petrolera. Tú hablas de derechos económicos, pero tú que eres parlamentario, cuando no es tu instancia, porque hay una paralela llamada Asamblea Constituyente, está promoviendo y preparando y redactando una supuesta nueva constitución. ¿Tienes alguna información de lo que ellos manejen sobre derechos de propiedad, sobre derechos económicos, sobre derechos de la empresa privada, sobre lo que, en fin, quieran modificar? Bueno, una de las propuestas que hizo Germán Escarrá hace algún tiempo era la propiedad total de la industria petrolera por parte del Estado. Bueno, lo tienen. Bueno, entonces, digamos, aquí lo que ellos están promoviendo es socialismo y más socialismo, es decir, socialización de los medios de producción, que toda la producción esté monopolizada por el Estado, la distribución y, bueno, ese modelo centralizador, colectivista que ha traído este desastre económico en Venezuela. Pero la empresa privada, bueno, ¿qué papel jugaría y qué papel tendría dentro de ese nuevo texto constitucional del que nadie sabe? No lo sabemos, no lo sabemos. Las especulaciones de los portales pero por las medidas que ha venido tomando el gobierno, lo que hemos visto es una criminalización de la actividad económica. Se criminaliza, se trata como un enemigo la empresa privada, el panadero, el charcutero, el carnicero. Y bueno, evidentemente así no sale adelante un país. Lo que se requiere es restablecer derechos económicos, poner a crecer la economía, darle empleo a la gente. Y la gente con su esfuerzo, con su trabajo, es el que va a sacar el país adelante. Esto es un país que se requiere trabajo, se requiere esfuerzo. Se requiere que todos echemos para adelante, pero se requieren las condiciones, que el Estado genere las condiciones para que el pueblo pueda salir adelante, que el pueblo quede realmente empoderado. Última pregunta y breve respuesta, Ángel. ¿Cómo culmina o cómo va a culminar este año 2018? Bueno, la inflación para el fin de año yo la estimo en unos 4 millones %. Wow. Ese es el ritmo al cual se mueve y vamos hacia una, que ustedes llevan. Sí, hacia una contracción económica de un 20%, lo cual configura una implosión económica que no puede soportar más el pueblo venezolano, que no puede soportar más la familia venezolana y por eso nosotros creemos que es fundamental que aquellos que han generado este desastre se pongan de lado y le den nuevamente la palabra al pueblo para que comience una nueva Venezuela, un nuevo país. Bien. Ángel, muchas gracias por haber compartido con nosotros y nuestros televidentes en la mañana de hoy. Una pausa, amigos. Como siempre, al regreso tenemos la información del espectáculo en Lo Actual.